Hoy rematamos las jornadas jacobeas, es la última de las conferencias y a lo mejor la más importante, pero con esto rematamos las jornadas de este año 2021. Y en principio ya, como es además al final, sobre todo queríamos agradecer al Ayuntamiento de León que nos ha cedido este entorno tan bonito y tan adecuado, aunque estemos un poquito escasos. Tenemos la ventaja, digo escasos en cuanto a plazas, porque sabéis que está reducido al 50%, solo caben 105 personas. Pero bueno, lo hemos suplido también con la universidad, a la cual también le agradecemos, que ha instalado una cámara y lo estamos retransmitiendo en directo. La conferencia esta les está retransmitiendo en directo y después se colgará en YouTube por si alguno quiere repasar, porque seguramente algunas de las cosas que se digan aquí entran en el examen, creo yo. O sea que... Bueno, pues para que podáis repasar. Bueno, pues a los dos, tanto Ayuntamiento como Universidad, son los que hacen técnicamente viable estas jornadas. Pero bueno, claro, el principal actor es Rogelio Blanco. Rogelio Blanco es un lujo tenerlo aquí y además yo no voy a repetir el currículum que tiene Rogelio porque es impresionante, lo tenéis todos en el folleto que habéis recogido allá a la entrada. Es tan impresionante que es imposible ni siquiera resumirlo. Lo que sí yo voy a agradecerle o voy a destacar un par de puntos que me parecen interesantes dentro de lo que ya no está ahí, y es que Rogelio es un amante de León, un amante total de León. Es decir, aunque viva fuera mucho tiempo, también pasa mucho tiempo en su pueblo, en Morriondo, y bueno, y está muy implicado aquí. Es totalmente accesible, se le ve en todos los ambientes culturales de la provincia, él está presente, lo que quiere decir que colabora con todo el mundo, con nosotros evidentemente también. Y también dentro de sus hitos, él ha sido el motor del reconocimiento de León como cuna del parlamentarismo. Como sabéis, eso es uno de los hitos más importantes de nuestra historia de León. El que nos reconozcan eso es algo extraordinario y gracias a él se ha conseguido. Él es el que ha recopilado, se ha movido los hilos y ha hecho casi todo de lo que había que preparar para ello. Y eso es ya todo un mérito. Todo un mérito. Y luego, además eso, de la accesibilidad y todo esto. Y además, luego se le ha dado en el año 2019, aunque se lo dieron en el 20, pero correspondiente al 2019, el Leonés del Año, que yo creo que es de los más merecidos que se han concedido como Leonés del Año, y se lo han concedido a él. Te queda un pelo para que te den una calle, te pongan el nombre en una calle. No, el Cazurro de Honor este año. ¿El? ¿Perdón? Cazurro de Honor. El Cazurro de Honor, también es Cazurro de Honor. O sea, eso sí que es. Bueno, y nada más, yo tampoco quería más protagonismos, va a ser Rogelio el que tiene que aprovechar el tiempo y no voy yo a hacérselo perder aquí. Os dejo con Rogelio. Bien, buenas noches. Gracias, Anselmo, gracias a la Asociación Amigos del Camino de Santiago de León y gracias a ustedes. Esta ponencia o conferencia o este encuentro que vamos a tener estaba preparado, pues, bueno, ya supongo que lo han explicado más veces, desde hace 2 años, es decir, antes de la pandemia. Por lo tanto, me ha dado tiempo a reflexionar qué podría decir, qué reflexiones podía hacer con ustedes. Y esto ha ido engordando un poco, pero no se asusten los folios porque yo tiendo a traerlos de guión y más bien tiendo a hablar, si bien leeré alguna cosa. Espero no aburrirles y también hacer una visión propia del camino. Agradezco las palabras de Anselmo. Es cierto que no solo está León los decreta como Memory of the World del mundo y la Declaración de León como capital cultural, como cuna del parlamentarismo, sino que también en la provincia de León posteriormente se han conseguido que otros documentos pasen a este programa de la UNESCO. Por ejemplo, todos los escritos y obras o los códices florentino y matritense de Bernardino de Sahagún. He de decir que esto por iniciativa de italianos y mexicanos. En fin, teníamos esto que hacérnoslo pensar. Y no solo terminé la riqueza de León en esta declaración por parte de la UNESCO, este organismo tan singular,
sino que también los beatos, en su conjunto, pero claro, León tiene muchísimos, también han sido declarados Memoria del Mundo. Y aprovecho para decir que en nuestros archivos, en nuestro centro de documentación, hay más documentos que son dignos de alcanzar este honor. Créanme que a nivel internacional solo se ha concedido a unos 200. Estoy pensando en el antifonario, estoy pensando en ordenanzas, estoy pensando en los fueros, estoy pensando en la noticia de quesos. Son documentos que, autoridades culturales y demás debían tomar medida porque son realmente dignos de tomar esa consideración, que es una forma de poner y extender una cierta universalidad de esta zona, de esta ciudad, de esta región. Bien, la pandemia nos llevó a una situación crítica, un virus microscópico, nos puso en situación, nos encerró en nuestros hogares, pero también demostró algo muy notable, y es que la cultura fue un elemento no salutífero y solucionador de la realidad, pero sí para conformar o de detente frente a la amargura que producía el dichoso virus. Estamos hablando de salud. Bien, pues si se dice que extra-eclesia nulla salus, yo me atrevo a decir que extracultura nulla salus. Si fuera de la Iglesia no salvación, pues humanamente fuera de la cultura tampoco. Entonces, a partir de aquí, mis palabras, en primer lugar, quiero hacer unas inflexiones, es que parto de una reflexión en el Camino de Santiago, con el título Homo Viator versus Sanctus Viator, una reflexión desde la cultura. Entendía la cultura como la única creación exclusiva del ser humano. Tiene una dimensión antropológica singular. Ningún otro ser crea cultura. Cuando digo ningún otro ser, ni visibles ni invisibles, es decir, ni los seres inferiores, que están sometidos al mundo genético, son incapaces de crear cultura, porque el mundo genético les complementa absolutamente todo y solo se les puede adiestrar. Por lo tanto, no necesitan crear espacios para llenar vacíos, porque al fin y al cabo la cultura es la capacidad que tenemos para cumplimentar necesidades allá donde no llega nuestra dimensión genética. Se llama mimética, esa otra gestión. Es decir, los genes en los seres brutos, llamados brutos o animales, todo lo complementan, todo lo programan desde que nacen hasta que mueren. En los seres humanos no es suficiente y hemos tenido que crear cultura. A la medida que se debilitaba el sistema genético, el cultural ha tenido que tomar fuerza. Si hablamos de los seres superiores invisibles, dado que la cultura es el elemento o el complemento de llenar vacíos, comprenderán que los dioses no pueden crear cultura, porque sería hacer un reconocimiento de vaciedad o de necesidad. Sería hacer un reconocimiento de carencia, y los dioses no pueden tener carencias. De lo contrario, no son dioses. Por lo tanto, la cultura es exclusivamente del ser humano. Se dice que es nuestra segunda naturaleza si la primera es la biológica. Hecha esta consideración, la segunda que tengo que hacer es que, también antropológica, el ser humano es peregrino desde que nace. Albert Camus dice que el primer ser humano fue extranjero en su tierra, el hombre. El más conocido, el protohombre Adán, que se sometió a la ley eterna de la divinidad hasta que llegó el hombre de Newton con la aceptación de la ley eterna de la naturaleza. Es decir, la manzana tumba eternamente a Adán y la manzana cae gravemente por ley natural. Con esto vengo a decirles que yo voy a hacer una visión aceptando los hechos luminosos, pero desde la antropología. Es verdad que el ser humano habita o habitamos históricamente en unos espacios llenos de dioses, de elementos sagrados, que todo lo ocupan, pero hay que reconocer que estos dioses y religiones son contingentes, nacen, crecen y mueren. Desde la historia de la humanidad ha habido miles de religiones, miles de dioses, aparecen, desaparecen y así seguirá. Pero lo que no deja de estar presente es el carácter o las citas del hombre con lo sagrado. Esa cita de lo sagrado sale, cuando el hombre se cita con lo sagrado, sale de la ocultación y se presencia. Y el hombre testifica esa existencia a través de cultos, relatos, himnos, ritos, arte, celebraciones, etc. Es lo que Eugenio Trías llama la dimensión de dramatis personae, ese encuentro de la divinidad con los hombres, que se presencian. Se presencian en forma de símbolo. La palabra símbolo significa simbolón. Simbolón significa la unión de dos piezas, una cita. La contraria sería el diabolón, sería el desencuentro, de ahí viene la palabra diablo. Otra idea, una tercera, es que los dioses y las divinidades son proyecciones. Es una visión ya de los griegos del ser humano, cuando decían que, bueno, si los hombres fuéramos caballos, nuestros dioses serían con aspecto de caballo. Tienen el aspecto que tienen porque es el que le damos, dado que son también proyecciones nuestras.
Y el ser humano, el Homo viator, no solo se caracteriza por deambular en las áreas terráqueas que nos tocan en suerte, sino que sueña con dominarlas y morar. Es inmanente, mas también trascendente, nos dirá Spinoza. Necesita en su peregrinación acercarse a lo sagrado, a lo luminoso. Por lo tanto, es un viajero, inmanente y trascendente. Una cuarta idea es que en esta peregrinación significa per ayer, por el campo, acaba en un más allá. Es decir, los viajes que suelen distinguirse, el lineal y el circular, el del ser humano, el humano, suele ser en este sentido lineal, de acá a allá, del orto al acaso, desde esta finitud a la eternidad se pretende. Mientras que eso sería del ser humano. Sin embargo, el Sanctus Viator o de los santos puede ser, es lineal, de acá a allá, pero también puede ser circular, de allá a acá, puesto que los santos se aparecen, llegan y vuelven. Ya veremos de qué maneras. En todo este tránsito se intenta ordenar y aparecen una serie de elementos materiales e inmateriales que consolidan estos circuitos o estas peregrinaciones. Se crean infraestructuras, templos, bien, y otros elementos que serían elementos materiales y otros inmateriales como indulgencias para testificar y beneficiar ese trabajo. También el purgatorio como un banco de datos que la Iglesia administra convenientemente, más apoyos jurídicos, históricos, políticos, etc. Y en este orden aparecen varios elementos, 4. En primer lugar, el peregrino. Bien sea figura, sea hombre, o sea santo, sea homo, o sea santos. En el caso del primero, sea hombre, es asible, reconocible, mientras que el segundo es más complejo, pero está muy documentado, se ofrece en enormes entornos de santidad. Estas dos entidades son complejas y se necesitan, y su profusión se manifiesta fuertemente a partir del siglo V. Hasta el siglo V son raras las apariciones. No es que no existieran, pero no son abundantes, ya explicaré alguna. En el fondo, esta relación de existencias, de idas y venidas, según nos explica el antropólogo Van Genet, es la necesidad de un encuentro entre lo profundo y el mundo sagrado, puesto que en principio son incompatibles. Entonces hace falta intermediarios que apoyen como un rito de paso entre estos dos mundos, entre el mundano y el eterno, el sagrado. El segundo elemento es el Sanctus Viator. Según las reflexiones de Patrick Geri o de Rudo Lotto, ambos señalan la proximidad. En la Edad Media, entre lo santo y lo sagrado como intermediario. Lo santo es diferente pero próximo al hombre, accesible y eficaz, salutífero y necesario. Es decir, se puede decir una palabra que los hombres conviven diariamente con los santos, de una forma más abundante que en estos momentos. Se puede decir que la santidad invade la Edad Media. Esto se acrecienta en el año 1000, con motivo del milenarismo. Ya saben que todas las posiciones apocalípticas de finitud del mundo creado. De esta manera lo sobrenatural se presencia, los santos se comparten y protagonistas. De alguna manera suelen decir los antropólogos que en este momento se produce una especie de invasión, que en este caso en el área cultural que estamos, el cristianismo, se sustenta mediante teorías, relatos, liturgias, normas, dogmas, instituciones, lugares sacros, devociones, milagros, reconocimientos oficiales y también sanciones legitimadoras. Es lo que Berger y Luhmann, en la construcción social de la realidad, habla de la fuerza de la externalización, de la internalización, de la legitimación, que inexorablemente se comparten y todo termina en una amplia socialización. Es decir, lo sacro o lo luminoso se adentra en varias dimensiones. En la espiritual, mediante la búsqueda de lo divino que se considera necesario. Lo teológico, se teoriza. La religiosa es el momento del religare, como diría Zubiri, de la unión entre los dos mundos, sacro y mundano. Lo social cohesiona al grupo que comparte esas dimensiones. Lo político como instrumento, bien lo sabe Guillermo de Ockham cuando ofrecía su pluma, o los reyes le pedían su pluma a cambio de la espada. Lo institucional, las estructuras laicas y religiosas propician esa situación. Lógicamente también lo cultural, creando centros educativos, iconografías, se elaboran cuadros, santos, etc. Y también lo jurídico y lo económico. En resumen, se produce un cosmos sagrado que se asume socialmente, se estructura, se internaliza, se legitima y se externaliza, como diría Talcott Parsons. Siguiendo a teóricos, en el caso de España, Eugenio Trías, Luhmann ya citado, Rudo Lotto, Mircea Eliade, Joyce o el antropólogo Edward Taylor, se afirma la gran homogeneización que genera la presencia de lo sacro en este periodo es muy alta.
Se puede decir que los santos dejan de ser pasivos, pasan a ser activos y llegan a encarnarse, a convivir con los seres humanos. Porque esta encarnadura entre lo mundano y lo sagrado es la principal mediadora y se manifiesta casi siempre en milagros. En el caso del orden humano, el Homo Viator a la vez se convierte en peregrino. Es el verdadero Viator medieval. Son lo que los franceses llaman les marchés de Dieu, los marchantes o promer, los caminantes hacia Dios. Es el título además de una obra de Sigal. Este peregrino internaliza la aventura como necesidad salutífera, por una necesidad también psicológica, por necesidad soterológica o de salvación y por razón de lograr la vida eterna. Claro, esto se avanza y consolida con la llegada en el año 1000 de las indulgencias, sea plenaria o parcial. A esta circunstancia se le suma el banco que antes citaba de la Iglesia del Purgatorio como un poder hacia lo civil y también hacia la devoción. Se puede decir que indulgencias, purgatorio y la confesión son tres grandes poderes de la Iglesia que, administrados adecuadamente, se crean una estructura de poder y también de dominio. Por otra parte, estos peregrinos humanos a la vez se consideran vivos, se les reconoce, se les valora, su aventura se considera santa y además se produce una dinámica propicia que todo encaja en lo que se pretende, social, económico, todo anima al deseo pretendido. Acudir al lugar santo, reconocer milagros, todo se valida sin equívoco. Es decir, hay un mundo de confluencias humanas y sacras. Esto lo reconoce en abundantes textos Alfonso X o el mismo Dante. El tercer elemento son los santos. Esa encarnadura de los santos que hablaba crean una especie de relación clientelar con los seres humanos. Peter Brown, en el culto a los santos, establece incluso una categoría o calidad de santos como elementos que aspiran a controlar y fijar espacios mediante santuarios y celebraciones. Según Le Graff, en El hombre medieval, se pueden ofrecer tres categorías de santos, no todos son iguales, hay unos rangos. En primer lugar, ya pensamos en Santiago, es el santo mártir, preferiblemente protomártir de los primeros y más próximos a Cristo, es decir, aquellos que participaron en la Passio Christi. En segundo lugar, los místicos y en tercer lugar, los predicadores. Pero este modelo de categorías va cambiando. Según Wisting o de Bell, sobre los santos y la sociedad en cada época va buscando y acomodando el suyo apropiado. No obstante, en el caso de Francia hay congresos todos los años, hay una recopilación de comparativa de 1000 santos, se establecen unas categorías, digamos, de prioridades. En primer lugar es el santo mártir, que el martirio se considera como el gran bautismo de sangre, próximo a Cristo, la primera categoría, son los mártires, luego los confesores, etcétera, etcétera, hasta llegar a los de las órdenes religiosas y demás. En resumen, los diversos estudios testifican que la sociedad, que considera trascendental este proceso, va buscando datos y relatos y va adecuando en cada momento la situación que considera de santo. Hasta una determinada época, en concreto hasta el siglo XII, lo que dominaba era lo que se llamaba la vox illustrati, la voz de los no ilustrados. Estos eran los que proclamaban, a veces de forma, como suele decirse teológicamente, súbito, las últimas proclamaciones súbito, pues recordarán el entierro de Juan Pablo II o de Teresa de Calcuta, y rápidamente, ante ese clamor de súbdito, casi siempre, luego va acompañado por interés, se hicieron santos rápidamente. Bien, dada esa abundancia a partir del siglo XII, se pone coto por parte del papado Inocencio y se tiene en cuenta el criterio de los literati, de los ilustrados. O sea, esa visión popular se trata de controlar y la Iglesia Vaticana, es decir, Roma, intenta hacer todo un modelo de participación de cómo ir ordenando esos santos para que no sea solo la acción de los illustrati, sino de los literati, es decir, de los laicos o profanos y de la voz de la Iglesia. Por lo tanto, a partir del siglo XIII, sobre todo, la voz del pueblo pasa a ser centralizada en la eclesial. Se institucionaliza convenientemente y se buscan los modelos de ejemplos. Por ejemplo, si Luis es santo de Francia, país católico representativo, pues en Iberia había que buscar otro, Fernando III. A veces, y después del decreto Graciano, también marca la proclamación de santos la categoría o intensidad del Papa que lo hace. Por ejemplo, Alejandro III era un canonista, fundamentalmente. Lógicamente, elegirá santo inmediatamente a alguien del mundo del derecho o canonista, San Raimundo de Peñafort. Por el contrario, Inocencio III era un hombre más político y de acción. Y el primer santo que proclama es Enrique II, emperador del Sacro Imperio Romano. Es decir, van buscando las conveniencias
y en ese modelo de control. Por otra parte, en este periodo, ya en estos periodos, empiezan a aparecer lo que se llama gesta santi o hazañas de los santos. Empiezan a escribir libros sobre santos con profusión. Puede decirse que hasta este periodo eran pocas las vidas de santos. No obstante, hay alguno que ya contaremos que es anterior. Esta historia geográfica se produce en una doble mirada que incluso el antropólogo Lévi-Bruhl hace descalificaciones en comparar los juicios prelógicos y lógicos. Si pensamos en el caso jacobeo, después de esta disquisición entre los illiterati y los literati, no ilustrados, ilestrados, en el caso de Santiago confluyen las dos dimensiones. Santiago es santo por la acción del pueblo, los illiterati, y también con fundamento de la Iglesia. Es decir, illiterati y literati se funden en gran medida y se asume su aparición como santo viator, con reliquias, con un lugar en Finisterre, con mediación del santo, con atribución. Y ya llega al caso de proclamarlo patrono de España, que en su momento, en la época de Felipe II, se la jugó con Santa Teresa de Cepeda. Bien, se habilitan rutas de peregrinación y también se crean negocios. Los estudios de Mircea Eliade o de Max Weber confirman de este modo que la santidad medieval se ofrece monocorde, caso jacobeo, con dicotomía entre lo popular y lo culto, entre la cultura oral y la escrita, entre lo religioso y lo civil. Lo que sí hay que reconocer que en este periodo los santos bajan de los coros y participan en la vida cotidiana. Podríamos decir que ya no estamos ante dioses ociosos. Entendamos la diferencia entre oción y ociositas. Ociositas es una acción pasiva y oción es una acción activa. Entiendo en este caso estos dioses ociosos como oción, como creación y con participación activa. Y raramente entre ellos rivalizan. Alguna vez sí. Volviendo a Santiago, en un momento determinado rivaliza con San Millán, como saben, en el caso de la batalla de Simancas con Ramiro y Fernán González, pero bueno, al final se arregló todo porque se aparecen los dos santos en la batalla montados a caballo. Batalla que, por otra parte, ya que estamos aquí en nuestro espacio leonés, en mi opinión, fue una batalla más significativa en elementos, no abundo más a la hora de cuestionar la palabra, en la llamada Reconquista, posiblemente más importante que las Navas de Tolosa porque fue determinante. Bien. ¿Qué sucede entonces en estas visiones? Es decir, la participación papal ya cuando aparecen estos santos activos, Roma intenta controlar y crean la Inquisitio, en que establece unos criterios donde ya solo el santo no valen los milagros, también se le exige que sea virtud. Ya no vale que los illetrati consideren manifestaciones milagrosas, hace falta que haya una virtus, una serie de características, en fin, surgen los agiógrafos. Los agiógrafos o agiografólogos empiezan a movilizarse y a crear y a atender y entender una cierta mentalidad o mentalización. Y también llegan a ese acuerdo que antes les situaba del modo de buscar la categorización de un santo. Martirio, fortaleza de fe y milagros. Ahí está el Codex Calistino o los milagros de Berceo como un ejemplo. A partir de aquí empiezan los viajes. De los santos o cómo funcionan. Yo los he vivido en 4 viajes. Titulado esto Homo Viator, Santos Viator, pues vamos a ver qué viajes. El primer viaje se considera del santo en cuerpo y alma, es decir, físico y presencial. La geografía es comparable y un dato de prevalencia que muestra que el tema jacobeo es un claro caso de presencia física, viene el santo. Un caso singular por proximidad a Cristo, que además participa de la pasión del santo próxima a Cristo. Es un hombre de vita con Cristo, es Santiago. Cumple todos los requisitos, todos los indicadores señalados y solamente necesitaba un topos, un lugar, iría y también la aceptación, que en este caso fue súbito santo por parte del pueblo. Es decir, es un peregrino por Cristo. Esa presencia física se manifiesta también en textos. El más llamativo posiblemente sea el Beato de Osma, en el famoso Mapa Mundi. Si observan ese Mapa Mundi del Beato de Burgo de Osma, por cierto, elaborado en el monasterio de Sagún, de cuando en cuando iré, ya que estamos en León, iré haciendo alguna digresión que me salga del discurso, por un poco para situarnos en el espacio. Este Mapa Mundi, pues eleva la categoría en la división del mundo, lo hace a través de ríos, pues eleva la categoría del río Miño a la del Nilo, por ejemplo. Es decir, es una visión, en este mapa lo que se refleja, es el reparto del mundo en la distribución de los, bueno, saben que es del siglo VIII, la distribución del mundo en la predicación de los apóstoles. Entonces hay casos llamativos. Primero, aparece el Duero, aparece el Miño como río
importante, y bueno, hay otra cosa llamativa. De todos los apóstoles, todos figuran con una orla elemental, pero hay dos con una significación específica, que es Santiago y San Pedro. O sea, hay una señalización específica, en este caso, equiparable de rango de Santiago con San Pedro. Es decir, vienen a significar el beato que aquí estuvo Santiago. Bien, luego ya veremos que ya saben que es cuestionable todo esto. El segundo viaje ya no es el viaje en presencia física, sino es el viaje que viene desde allá. Normalmente el elemento santificado más viajero ha sido la Virgen. Sin duda, se ha aparecido en todos los lugares. Este segundo viaje es cuando vienen del más allá. De lejos, como misionero del ya, se repite con frecuencia, en el caso de Santiago, ya se oficializa con fuerza en la no batalla de Clavijo, y también exige, como dice Rudo Otto, una predisposición para aceptar esa situación por el carácter de tremendum que tiene el ser humano frente a lo mistérico. Existe un análisis fenomenológico y requiere muchísimas interpretaciones. He de decirles que en España escasas. En Francia todos los años se realizan un congreso y, bueno, simplemente les cito autores y remito a autores franceses que estudian todo este fenómeno, como Henri Corbin, René Guénon, Antoine Bergot, el propio cardenal Danielou o Lévi-Strauss, por ejemplo. En Francia se estudia en abundancia toda esta existencia y todas estas realidades. Casi siempre en esta visión de la yaca es buscando un elemento mejor en este mundo. Claro, el mineralismo abunda, pero el objetivo es superar las dificultades de este mundo porque el ser humano, en esa visión tremendo o tremendista, lo que busca es un mundus anversus frente a un mundus perversos. Es decir, la búsqueda de visiones edénicas que tratan de traer el allá al más acá. Y se crean numerosas llamadas distopías, llamadas, esto sea largo para explicarlo si quieren, repúblicas de la moral perfecta. Pero nuevamente vuelve a actuar la Iglesia a partir de este siglo con la inquisitio in partibus, es decir, hacer un estudio y una investigación de qué sí o qué no. Aquí ya no solo valen las apariciones, en este segundo viaje de allá al más acá, se precisan milagros. Piensen que estamos en la Edad Media, donde se participa de un modelo de sociedad de do udes, doy para que des, de auxilium et consilium, de siervos con los nobles, yo te doy mi trabajo, mi tal, para que tú me des. Llegan unos acuerdos, hay pactos. Vuelvo a recordarles que los santos se acomodan a cada época. Estos pactos que existen social en el modelo estamental medieval también se establecen con los santos. Es decir, yo reconozco tu fuerza salutífera, te entrego mi devoción y mi reconocimiento, te construyo un santuario y soy poderoso, pido que me entierren a tus pies. Son los beneficios inmanentes reconocidos. Pero también exigen un relato y aparecen las primeras biografías. Ya les dije que hasta después del siglo V eran escasas, no hay apenas geografías. La primera es del 360, escrita la biografía de San Antonio por Atanasio de Alejandría. Y en cuanto a la Virgen, es 30 años después, en el 360, que la escribe, y la Virgen además viajera, por Gregorio de Nisa. Pero será en el siglo XI y XII donde las apariciones de María Mediadora son frecuentes. Ya aparece también ya la gran conocida oración de Salve Regina, además se considera madre, aparece en el 13 el Santo Rosario, etc., y se presenta a la Virgen también como dolorosa y doliente. Estas abundantes apariciones de la Virgen se toman como miméticas y se repiten como modelos en los santos. Y entonces llega la presencia de los santos de allá a la acá y se empiezan a presentar en carne y hueso. Miles de ejemplos. Santiago tiene varios, a peregrinos, en batallas, deja huellas, herraduras sobre rocas, la capa que se cae del caballo, o la ceda al peregrino, cautivos que rezan al santo protector y se rompen las cadenas. De hecho, pues hay numerosos sitios, por ejemplo, en Silo y en otros sitios, en iglesias de trinitarios que aparecen un montón de encadenamientos rotos como modelos de milagro. Acercándonos aquí a nuestro espacio leonés, podemos decir que además Santiago, pues también hay otros santos que tienen cierta presencia. El caso de San Millán, que ya les citaba, aunque en el territorio, en aquel momento, Reino de León, aún no existía Castilla, y San Isidoro. Bueno, ya les comenté el caso de San Millán. San Millán fue propuesto por el conde castellano, sobre todo por los canónigos de Silo, que tenían cierta envidia del poder de los canónigos que estaban adquiriendo los de Santiago. Lo cierto es que Ramiro II y Fernán González unen fuerzas, solicitan la ayuda celestial, Abderramán III es vencido y Ramiro, que pide el favor de Santiago, se muestra devoto, etc.
y, digamos, como dicen los textos, ante quorum conspectum celestes deus sequites, es decir, aparecen los dos a caballo y la batalla, etc. Hay una gran derrota agorena y se manifiesta la inflexible ya dominio a partir de ahí, ya en caída en los siglos siguientes, del dominio cristiano sobre el árabe. Santiago es una historia conocida. Sigo en este modelo de segundo viaje de Ayaca. Ustedes lo conocen, como es una leyenda del siglo XII, parte del Cabildo, la batalla de Clavijo, siendo Ramiro I. En el año, ya Ramiro I anteriormente, en el año 842, el Santiago y su caballo blanco, dicen los textos, de apostoli apparuit sarracenum, vero turbas impedendo et liberando. Es decir, bueno, viene Clavijo, viene el voto, etc. Sí, ya que estamos aquí, todo, es decir, una característica de estos santos es la inventio, que sucede en el caso este. Ya que estamos aquí en el voto, se mantiene en Santiago y se ha vuelto a habilitar, pero ya que estamos en León, saben que el voto a Santiago se suprime en las Cortes de Cádiz y fueron leoneses los más proactivos en la eliminación de ese voto. En concreto, Moñoz Torreros, que era el chantre de Villafranca, Rodríguez Padrón, que era cura de Quintanilla de Somoza, y también el cura Pose, estaba aquí en un pueblo de la montaña. Fueron los más proactivos para la eliminación y en ese momento se suprime. Y al contrario, los más proactivos a favor de que se mantuviera el voto a Santiago fue el obispo de Astorga y sobre todo el de Orense. Bueno, ya saben que posteriormente se restaura el voto, etc. Bueno, atendiendo al hecho de Santiago en este momento del carácter de inventio, de acomodación que antes les decía, hay que situarse en un contexto de un reino neonato, el reino Astur. A ver, aquí también quiero hacer una advertencia que solemos caer en errores. El Regnum Asturum no es reino de Asturias, como se traduce, es reino Astur. Y el reino Astur es el territorio de los Astures, del río Esla, del río Astura. Por lo tanto, el reino Astur es el reino que responde fundamentalmente al territorio de la cuenca del Esla. Y no hace falta decirnos que coincide con mucha, es decir, en territorio leonés. Luego ya habría que hablar de tismontano y trasmontano, pero se traduce como reino de Asturias y no, es incorrecto. Bien, en el reino Astur necesita una simbolización, es un reino neonato, necesita elementos, como antes le decía, que suponga el elemento de cohesión, de legitimación, de unificación, de socialización. Bueno, y ahí aparece con Alfonso II. Posteriormente, este reino sigue siendo Astur, aunque pasa a territorio aunque no existían capitales, es otro error de la historia, que el reino de Asturias, León, capital. No, en esa época no existía el concepto de capital, lo que existía, urs capu regnum. La capitalidad en ese momento estaba donde estaba la corte, y la corte se movía. Otra cosa es que había una ciudad cabeza del reino. Bueno, pues pasa de Oviedo, etcétera, llega en 911 a León. Toda esta visión de apoyo a Santiago, los diversos reyes la mantienen. Bueno, ya como sabemos, Alfonso V, Urraca, Alfonso VII con fuerza, Fernando II y Alfonso IX. En este orden de fortaleza, este hecho de reconocimiento de este santo protector de un reino neonato que necesita, además porque es débil, tiene que acudir en principio en Covadonga a la Virgen y después a Santiago, hay una serie de personajes que ya luego hablaremos que fortalecen, aparte de los reyes, también exteriores, caso Carlomagno o León, el Papa León, sin olvidar obispos polémicos como Gelmírez u otros que están. Lo cierto es que el espacio leonés y su cosmos sagrado no podemos ignorar también, esto saliendo de paso, el caso de San Isidoro. Esto ya sería para hablar de otro tema, pero sí, aquí me quiero detener una cosa. Cuando Fernando I, siempre se dice Fernando I y habría que decir Regina Sancha, porque Fernando I fue un rex usoris, rey por esposa, la reina era ella. Bien, decide ir por una aparición, ir a buscar a San Isidoro. Bueno, ya saben la historia del obispo Albito y Ordoño, y encuentran, y aparece ya el pendón, aparecen tal, y van a buscar las reliquias de Santa Justa y Santa Rufina, de acuerdo con él. Bien, tiene unos sueños, aparece San Isidoro, siempre que un sepulcro se abre y huele aroma, perfume, se entiende que está en lor de santidad, y así nos lo relata Lucas de Tuy. Es decir, lo que vengo a contar con esto, a partir de ahí, bueno, pues
San Isidoro también se incorpora, aunque ha perdido peso, pero ahí tenemos también, miren, si en Santiago tenemos un pescador tranquilo que se convierte en miles, en soldado, activo frente al enemigo común externo, con San Isidoro también se le hace tomar espada y pasa de ser martillo de los herejes o del arrianismo a ser martillo de los agarenos. Es decir, esto es otro modelo de acomodatización. En este momento de guerras y pugnas bélicas de frontera, de hombres de frontera, se militariza a numerosos santos. Bien, tercer viaje. El tercer viaje es el hallazgo de una estatua o por pinturas. Son numerosas de la Virgen. De las que más aparecen suele ser de los ángeles, de San Miguel, sobre todo, en cuevas, grutas, en morales, aparece. Aparece con fortaleza lo que se llama la angiología, los santos que aparecen, sobre todo San Miguel, como comandante de los ángeles y buen luchador contra el mal. Se aparece por montes y oteros y era válido contra los agarenos. Se necesita un santo que, advocado por cautivos o en necesidad, responda. Bueno, de ahí están los esvotos de cadenas abundantes, como comentaba, en Silos, Úbeda, Sevilla, Córdoba, en Écija, etc. En la Edad Media, Santiago también aparece a ayudar en su convocatoria o advocación en numerosas localidades, etc. Y aquí aparece algo muy llamativo desde el punto de vista antropológico, que es lo que se llama la angionomía o angioantropología. Numerosos nombres de personas reciben el nombre del santo. No solo la angionomía o nombre a las personas, sino también la angiotoponimia, nombres a lugares que se producen, y no solo aquí en Europa, sino que viaja también a América. Y sobre todo la angiorruta o angioíter, o sea, el camino. No podemos olvidar, ya Goethe decía que Europa se construyó por el Camino de Santiago, y esta angiorruta es de 800 kilómetros, y en aquel momento 80 de ancho, 40 al norte y 40 al sur. Estamos ante un caso de éxito rotundo de una angionomía, una angioantroponomía y una angioíter o angiorruta o nombres de rutas y espacios. Cuarto viaje. El cuarto viaje de los santos, del Santus Viator, suele ser un relato multidimensional y a veces polémico que tiene que ver con las reliquias. Hemos visto los otros, en el primero es en cuerpo y hueso en vida, el segundo en persona que se aparece y el tercero en nombre en las angionomías que les he indicado. El cuarto es en la reliquia. Reliquia es reliquiar, significa lo que queda, lo que permanece, lo perenne. Aquí tenemos numerosos relatos y muchas combinaciones complejas entre el arte, relatos, propiedades, virtudes y propiedades, también comercio y poder. Pero detrás de todo hay un sentido taumatúrgico que se busca detrás de las reliquias, porque se necesita la presencia y la potencia del santo cercano para las funciones teológicas. Y a estas reliquias también se les entrega devoción, hay invenciones, traslados, razones económicas, políticas, etc. De este tema también en Francia hay abundantes estudios que todos los años realizan. Lo que sí es cierto es que papas y reyes, obispos y abades nobles luchan por tenerlas, porque alguna forma es de acercar lo divino a lo humano, tenerlo presente. Dado que la vida terrena es limitada y la celestial es eterna, entre el dolor y la felicidad se busca esa proximidad taumatúrgica a lo religioso, porque es salutífera o soteriológica, y esto actúa con una fuerza inmensa en la cristiandad. ¿Cómo se logran? ¿Cómo se logran estas reliquias? Con frecuencia trasladándolas de un lugar a otro o traslatio. Otras también por inventio, caso de Santiago, que entra en un proceso de identificación, que el oficial dice que no, ya sabemos que la carta del Papa León cuando dice que sí, que son las de Santiago, porque Santiago, que es protomártir, y el propio Herodes Agripa, el que sacrifica a Cristo, manda a sacrificarlo a él en Jerusalén al año 44, su cuerpo no aparece, y como no aparece, pues dice, el de Santiago es el que vale. Bien, por inventio, falta de investigación, es otra manera, de traslatio, que antes le decía un caso significativo sería el de San Isidoro en el 1063, o de San Pelayo, que pasa por Córdoba, León, Astorga, y luego termina en Oviedo. Por una historia cultural de Pomián habla de los objetos semióforos, o el poder taumatúrgico. Las reliquias llegan con ese poder semióforo. Las reliquias provocan celos, pasiones, enfrentamientos,
Pues claro, ya San Ambrosio teorizaba de que eran un escudo protector para los seres humanos. Los primeros reyes o los reyes que se manifiestan más celosos de ella suelen ser los conversos más tardíos. En este caso, dentro del Imperio Romano serían los germánicos. Es decir, ya saben ustedes que es frecuente que los conversos siempre suelen ser los más aguerridos. Uno es llamativo, nuestras iglesias por aquí por el norte suelen ser pequeñitas, no es necesario a los cristianos viejos que hagan una gran demostración frente a las grandes iglesias que vemos hacia el sur de España. Bien, pues esto sucede lo mismo, los reyes más celosos son los últimos reinos conversos, en este caso los alemanes. Pero también este celo llega a España, al punto que en el Concilio de Braga, en el 675, ya se empieza a dar condenas por la abundancia de reliquias y a condenar las procesiones que como obispos en peanas engalanados con sus reliquias los pasean en sillas gestatorias por diáconos en procesiones, mostrando porque el que más reliquias tiene más poder manifiesta. Esta es la obsesión que ante el ataque de los lombardos a Roma el Papa ordena llevar de las sinagogas al centro de la ciudad y se habla de carretas. Claro, ahí se convierte por parte del Papa en un banco de poder de este elemento tan singular, tan semióforo, de las reliquias que luego los papas administrarán con regalos valiosos a magnates, a extranjeros, en fin. Y por ese camino llega hasta el Santo Grial a León. En la Iberia conquistada también sucede. En este caso hay un traslado de reliquias del sur al norte, en este caso provocados por los mozárabes cordobeses, que incluso muchos buscan el martirio, a sabiendas de que el martirio, la forma... Bueno, igual que ahora hacen, en fin, el integrismo islámico, la forma de ir seguro al paraíso era mediante el martirio o el bautismo de sangre. Entonces muchos provocaban el propio martirio insultando a las divinidades de los musulmanes que no tenían más remedio que. Bien, pues desde esa zona del sur también se produce mucho movimiento hacia acá de reliquias. Una llamativa también de protección ante el ataque, en este caso de los persas a Jerusalén, es la famosa arca elaborada por los discípulos de Cristo, que cruza toda África, llega a Cartagena, la coge San Fulgencio, se la entrega a su superior San Isidoro y este a Santo Toribio en el Monte Sacro. Luego pasa a Toledo, Astorga y finalmente llega a Oviedo por orden de Alfonso II. Que la engalana, Alfonso VI y doña Urraca, más bien, ahí se dice que contenían reliquias de Jesús, de María y además el sudario. Adquiere gran fama de peregrinos que hace que hagan la desviación desde León en un recorrido hacia Oviedo, en esa ruta hacia Santiago. En el año 1935 las crónicas nos cuentan que el obispo Ponce, rodeado de clérigos, decide abrirla y fue tal el esplendor que emitió tal arca que quedaron todos ciegos. Otro elemento de este momento de reliquias son los cruzados. Es una oleada entre cargas de momias, leyendas, falsificaciones, multiplicaciones y nos llegan hasta plumas del Espíritu Santo. En resumen, los santos viator por traslatio, inventio, traslación, invención, por devoción y robo, o por donación también de papas a reyes, esclavos, espinas, lágrimas, lignum crucis, es el movimiento que hay. También hay otro modo, que fue el robo o lo que se llama la furta sacra. El ejemplo es San Marcos en Alejandría, los venecianos lo roban, y ahí está San Marcos en Venecia, ¿no? Pero un caso próximo a nosotros llamativo es lo que se llamó el pío latrocinio, que lo realiza el obispo Gelmírez. Considera que en el área portuguesa no hacen admiración o atención o escasa devoción a los santos. Decide robarlas. Un canónigo escribe, y es lo que llaman pío latrocinio, que ese robo ya estaba explicado en las Escrituras, cosa que es mentira, como pueden ver. Dice que en las Escrituras ya decía que bona es frusque nemici noce, es decir, aquellos que no protegen está ese robo de quien no protege, cosa que en las Escrituras no aparece tal frase. Bien, luego a partir de ahí ya se fijan. Todo esto también nos lo estudia en las formas elementales de la vida religiosa, lo estudia de alguna manera Durkheim. También tenemos un leonés en el libro Cosmovisión de Fabero Loiterron, que también hace alusiones, y en otro libro, bajo el seudónimo Toribio Pérez de Arlanza, publicado en la época del franquismo, y dada la situación, ese libro es de Loiterron, pero lo publicó, repito, con este seudónimo, que no recuerdo el título exactamente, sí, el autor y el seudónimo que responde a Loiterron. Bien, el Santos, entonces, es un puente entre lo mundano y lo celestial. El amargo mundo, tras el paraíso perdido y el Edén soñado más allá, el hombre no se resigna a la inmanencia.
es trascendente, necesita mediadores salutíferos ante el Dios Viator en su advocación y devoción, presenta el viaje o peregrinación del hombre. Es una proyección necesaria entre lo real y lo celestial, reliquias, santuarios, etc. En fin, repito, en un tacto de pacto, en doudes, entre santos y la divinidad. Bien, 4 viajes, pues, fijan el Sanctus Viator por invenciones, sean fundadas o espurias, por presencia, traslaciones, oficial, donación o robo, dan al santo corporeidad, realismo luminoso y taumaturgia. En el siglo XIII, como ya les comentaba, Roma tiene el control y se intenta validar todas esas formas, hasta que llega la Reforma. Ya saben, con la Reforma protestante y el calvinismo hay toda una teorización muy fuerte contra las reliquias, las indulgencias, y hay una caída en este movimiento de reliquias. Bien, por todo lo expresado, Santiago es un homo viator, Sanctus Viator, porque en la Edad Media en Europa se da cuenta de relatos de viajes, unos son mentales y otros ideales, a las repúblicas de la moral perfecta, otros reales dados por soldados, eclesiásticos, peregrinos. Pero hay algo más que sucede que influye a viajar a Santiago en la Edad Media. Es una característica de los astures, porque a veces las realidades o las conformaciones o la mentalización que antes hablaba, según Durkheim, es cómo actúa un pueblo. Es decir, el éxito del Camino de Santiago, esa ruta, o angioíter o angiorutas de 800 kilómetros de largo y 80 de ancho, es porque también suceden unas características, además de las de protección. Hay algo que es la consideración del peregrino como hoste o como hospe, como huésped o como enemigo. Es conocido y que acusaban de barbarismo a los árabes de las tribus astures lo que llamaban la filosenia, es decir, el grado de hospitalidad que entre los astures se practicaba con el extraño. Esto lo dejo ahí porque esto sería buscar un análisis de atrás, pero lo que sí es cierto es que la ruta de Santiago se convierte un atractivo a la tumba apostólica, pero se produce bajo un amparo regio, con promoción, con seguridad vial, con el peregrino que se considera hósped, es decir, huésped, produce satisfacciones, ansias y compromisos religiosos. Bien, todos sabemos, ya no lo voy a repetir, el origen desde Teodomiro, cómo funciona esto, pero hasta 200 años después, es decir, realmente cuando arranca con fuerza no es en el 830, sino se va considerando 200 años después es cuando hace un fuerte calado, porque ya se produce una tutela religiosa y laica. Claro, aparecen ya los relatos de antealtares, la crónica irinense, la historia compostelana, el Liber Sancti Jacobo, Códice Calestino, escritos a mitad del siglo XX y principios del XII. El Beato de Liébana, como ya les comentaba antes, basándose en el Breviarium Apostolorum, donde habla que, este es del siglo V, donde habla que los apóstoles por el mundo y que bueno, pues mandaron aquí a Occidente a Santiago. Antes no aparecía nada y también lo que antes lo comentaba. Pero también aparece algo, personajes relevantes del periodo apoyando el camino de Santiago. Ya antes citaba a Carlomagno, con grandes teóricos de mucha fortaleza como Alcuino de York y reyes, todos los reyes castellanos y el Papa León, verdaderos prototipos medievales. Es decir, todas estas confluencias, pero también incide otra circunstancia en ese momento para apoyar Santiago. Bueno, también decir, la Orden de Cluny, con los abades, Roberto, Hugo y Bernardo, que fortalecen esta dimensión. No voy a entrar aquí en todo el conflicto, porque no todo siempre fue fácil, el conflicto del rito romano y mozárabe. Lo que sí, voy a señalar una de las herejías, que es el adopcionismo. El adopcionismo era fuerte en la península ibérica. De hecho, Elipando, el obispo de Toledo, o Félix, el obispo de Urgel, defienden el adopcionismo. Saben que esta herejía defiende que Cristo, de naturaleza humana, nacido hombre, es elevado por el Padre a la divinidad, a la categoría, pero no nace Dios. Es decir, esto contraviene toda la doctrina de la Trinidad, pero tampoco es descabellado. Para la gente era más fácil entender esto que la posición romana. Era más fácil por varias razones. En primer lugar, porque en la tradición judía, en la Biblia, el Mesías era un hombre que venía como un líder político militar, pero hombre, con unas características extraordinarias. O en la mitología griega, es decir, Hércules era nacido de mujer que Zeus le eleva al Olimpo. Entonces era fácil entender, dentro del arrianismo, la naturaleza humana de Cristo. Era fácil entender que prosperara esta visión del adopcionismo que la Iglesia combate. Se utiliza Santiago, se utiliza para combatir esta situación. Y claro, también Santiago lo aprovecha porque empezaba a rivalizar como sede contra Toledo, donde estaba el obispo Alipando,
Elipando, que por otra parte era espacio dominado por los árabes y había buen entendimiento. Es decir, todas estas confluencias van haciendo atractivo a este santo que hace milagros, que deja de ser un pescador tranquilo, que pasa a ser aguerrido guerrero, y todas las circunstancias económicas, políticas, vuelvo a indicar, hacen un camino exitoso. Además de esto, bueno, pues los viajes y tal. Es decir, ha de decirse que en Santiago confluyen las pretensiones luminosas y taumatúrgicas, las que esconden un protomártir, pero sí muy preferido de Cristo. Esta dimensión se fortalece con el corpus literario y doctrinal que he aludido, previo al descubrimiento de Irafabia, el reparto del mundo tras el Concilio de Jerusalén, el martirio en el año de Jerusalén, un supuesto traslado, una cita en los Hechos de los Apóstoles, donde habla de Hispania et Occidentalia locu. Asimismo, la fortaleza teórica del apoyo que da también San Isidoro con su prestigio en la obra de Ortu et Obito Patrium, abundando en la vinculación hispana a Santiago, pues ya hay un precedente de la Hispania visigoda. Y tras la invasión agorena se necesita fortalecer. Ya les decía que esto es presencia et potencia, que van marcando los diversos reyes, que llegan incluso hasta la litolatría o la llegada Sugarcis Marboris in Compostelum, la llegada del arca marmórea. Bien, a partir de ahí, de ese momento, empieza a consolidarse Santiago. Quiero ir un poquito más deprisa. Se difunden teorías. El Papa León XIII, coetáneo de Carlomagno, emite la epístola que les aludía inexistente y muy reconocida, recogida por falso, el reconocimiento del resto de Santiago en Jerusalén. Si no estaban en Jerusalén, pues admitía que estuvieran en Santiago. Y se acepta la inventia, el traslado, todas las simbolizaciones, la concha peregrina, en fin, toda una serie de elementos que vinculan. Y esto va produciendo una credibilidad que llega un momento en que ya rivaliza entre Santiago o Reino de León y Roma. El caso más llamativo fue de Alfonso VI, ya, en fin. Pero bueno, es decir, Gelmírez todos nos hablan, pero nos olvidamos de Cresconio. Este obispo intentó hacerse de arzobispal Santiago, pero se precipitó un poco y los comulga al Papa. El siguiente obispo, Peláez, entra en conflicto con Alfonso, pero Cresconio había sido un obispo protegido por Fernando I, y Peláez no ayuda mucho a Alfonso VI y lo depone y pone a Ricardo. Pero, claro, antes Peláez fue el que consagra, bueno, os cuento esto un poco, consagra como reyes de Galicia, que saben que era una forma de príncipe, entre comillas, de Asturias antes de, a Raimundo, el yerno de Alfonso VI, y a doña Urraca. Pero es que el rey de Galicia, el hermano de Alfonso VI, García, estaba encarcelado. Entonces, todo esto crea toda una serie de conflictos que en Roma siempre atenta a la tranquilidad, no lo permite. Pero cuando llega Calixto II, que era hermano de Raimundo, pues permite que Gelmírez sea arzobispo y se alce en reto con Toledo. Bueno, entonces esto es una situación larga de conflictos. Lo que vengo a contarles, cómo la historia, el origen, las rutas, todo entra en una serie de confluencias de intereses que se va acomodando en cada momento a la realidad social, política, religiosa, y no solo del Reino de León, sino de la propia Europa, ¿no? Bueno, todos estos relatos nos cuenta y da fama a Lucas de Tuy, no hace falta señalar. Pero mira, aquí también quiero decirles algo. Es decir, siempre hablamos de las crónicas de Lucas de Tuy y de Jiménez de Rada, pero hay crónicas anteriores. Realmente en la península ibérica, hasta avanzado el siglo X-XI, no hay crónicas. Las primeras crónicas que hay son árabes, por ejemplo, de la crónica del Moro Rasia. Es una crónica muy interesante y a veces se ve con desvalor, y lo que hace la crónica es valorar el mundo musulmán de Iberia frente al mundo musulmán restante, y lo consideran como, digamos, menos desarrollado, menos culto. Es muy interesante. Claro, casi siempre funcionamos porque gran parte de la visión de la otra parte no las tenemos ni traducidas. El archivo de Corona de Aragón, les puedo asegurar que está lleno de documentación en árabe que merece la pena traducirlo para ver, bueno, esta es nuestra visión, vamos a ver cuál es la otra. Bien, yo voy a terminar luego, ya si no hacen alguna pregunta, para decirles que Walter Benjamin decía que habrá mitología mientras haya mendigos, yo digo que mientras haya peregrinos.
Steiner dice que Europa es y ha sido, ya antes le contaba la cita de Goethe, que Europa nació en el Camino de Santiago, pues Steiner dice que Europa es y ha sido paseada. La cultura tiene que pasar por este modelo de paseantes, compostelana y a veces en solitario. Y Europa es o no es con el peso del pasado y sobre este peso debe ser peripateada. Y el peligro son los cansancios y los narcisismos. Y concluyo mis palabras, ya podemos entrar en preguntas y añadimos algo más. En palabras de Berceo que decía, todos somos peregrinos, que el camino andemos. Muchas gracias. Hombre, si quieren hago un añadido breve, ya que estamos en León. Pues mire, el primero es decir, Santiago es leonés, la Catedral de Santiago es leonesa. Santiago, junto con Sahagún y San Isidoro, es el panteón de los reyes leoneses. Sobre León cunde una damnatio memoriae injustificada, es decir, una ocultación. Yo he señalado algunas cosas, podríamos señalar más. El maestro Mateo es leonés, caballero leonés pagado por el rey Fernando II. En el archivo de la Catedral de León hay un documento que habla plenamente de lo que se le paga al maestro Mateo. La Catedral de Santiago la empieza Alfonso VI en el 1070, porque las anteriores de Alfonso II y III se destruyen. La gran catedral actual arranca con Alfonso VI en el 1070. Continúa con fortaleza Urraca, la reina, su hija, la reina Urraca. Fíjese, yo intento evitar, vamos a ver, en León hay una serie de reginas, vamos a ver, cuando ustedes cogen los libros de historia y dicen dinastía Astur, dinastía Borgoña, dinastía, es mentira. En León nunca hubo, desde Pelayo hasta, bueno, si quieren el último rey Alfonso IX, o si quieren algunos como ponen a Juan I, hijo de Alfonso X, que reinó de 1296 al 1300, si es el último, bueno, vamos a dejarlo ahí. No hubo nunca ruptura, porque Adosinda, Sancha, Elvira, Urraca, todas hicieron una continuación. Lo que pasa es que, claro, la visión a veces machista de la historia las ocultas. Y vamos que Sancha, Elvira o Urraca no mandaban. Entonces, es decir, de hecho, bien que puso firme a Alfonso I el Conquistador. Entonces, se produce a veces... Bien, hay una realidad ahí que a veces se olvida. El propio arzobispado de Santiago, es decir, y ya no hablemos de otras catedrales, es decir, estos reyes desde Alfonso VI, Alfonso IX, Zamora, Salamanca, Palencia, en fin, son catedrales, bien, pero sobre todo en el caso de Santiago. No en vano, Fernando II y Alfonso IX están enterrados allí. Es más, el cabildo procuraba hacer canónigos, o lo que se llamaba rex sacerdotes, o sea, rey de los sacerdotes, procuraba hacer canónigos a los reyes de León con el fin de atraer que luego determinaran que se enterraran en el lugar. Es más, Fernando II, el sepulcro de Fernando II y Alfonso IX, que están en la Catedral de Santiago, son los dos primeros sepulcros en bulto que hay en la península ibérica. Bueno, de esto podríamos seguir hablando muchísimo, simplemente señalarles la ruptura o la damnatio memoria que cunde sobre nuestra historia, y que sería, bueno, pues termino, la frase es Renante príncipe Adefonso constructum opus, 1075, dije 1070, es decir, la Catedral de Santiago empieza ahí. Insisto, es una catedral leonesa. Y el Camino de Santiago es un camino leonés. Y la provincia que más kilómetros tiene de Camino de Santiago es León. Bueno, ¿alguna pregunta? La visión antropológica, pero de la peregrinación actual. Bueno, es decir, yo un poco lo que he venido a contar es que en Santiago, es decir, yo me he centrado en ese periodo, pero diciendo que los santos en cada momento se acomodan, en la realidad está bien, pero lo que sí sostengo de aquel momento ahora es las confluencias que suceden. Las confluencias que suceden en una realidad. En este momento unos vienen por fe, otros por aventura, pero en general hay una confluencia de atracción de Santiago, cada uno por sus motivos, que es inevitable. Razones culturales, razones religiosas. Y
Y el Camino de Santiago se ha convertido, bueno, más allá de la ruta olvidada, ahora hemos visto las guías, la que aparece de Kuning, el Camino de Kuning, la ruta olvidada que antes hablábamos por colinas, etc. La marítima que reivindican los cántabros y demás, es posible que existiría, pero ya saben, las estelas en el mar se pierden. Lo que sí coinciden todos es la atracción cultural, religiosa. Santiago tiene una fuerza luminosa, es decir, esto sí que es una realidad, y que debemos cuidar, es decir, más allá del atractivo turístico, etcétera, y que debemos cuidar. No es razonable, bueno, no es razonable, sí es razonable. Yo creo, yo he dicho algunas veces que para mí hay muchos inventos gloriosos de Iberia en su conjunto. Últimamente parece que solo es el futbolín y la fregona. Pues yo creo que el mayor invento hispano es el Camino de Santiago. Goethe bien lo atisbó, o Steiner, o Walter Benjamin, u otros, o el propio Reyes, o Borges, ¿no? Es decir, esta circunstancia que en un camino, una Europa, una culturas, con esto podemos llegar primero a una realidad, es decir, que las torres de las catedrales se conviertan en faros guías en un mar de perdidos. Bueno, las torres son... Pero a veces hay un peligro que es lo que se llama la sacralidad de la realidad pequeña. Me explico. Europa, a la vez que sucede este camino que une tanto, es que cada pocos kilómetros hay una frontera. Y esa sacralización de la realidad próxima, que hablan los alemanes, es peligrosa. El otro elemento, también interesante, que se pone en marcha en la ruta, es de la intencionalidad, el que... intención es intusir, la intención de ir a algún sitio por las diversas modalidades. Los alemanes distinguen entre Sosein y Sein. Sosein es lo que subsiste pero no existe, y Sein es lo que existe. Es decir, yo pongo un ejemplo siempre, el círculo cuadrado subsiste pero no existe. Es decir, algunos pueden venir por su fe, tienen intencionalidad, es Sosein. Santiago están las reliquias ahí, son las de Prisciliano, que este sea otro tema a hablar. ¿La cabeza cuál es? Porque sabemos que la reina Urraca le entregó a Gelmírez, al obispo Gelmírez tenía obsesión por una reliquia, que era el cráneo de Santiago el Menor, para juntar los dos. La reina Urraca se lo da, supuestamente. Es decir, quien crea tiene ahí un socio, ¿no? Es decir, para otro eso puede ser la subsistencia de lo inexistente, es decir, pero para otros hay una intencionalidad de lo que existe. Santiago existe, Santiago atrae, Santiago tiene una fortaleza que lo razonable es pedir mantenimiento, cuidado, promoción. Yo creo que no nos damos cuenta de la fortaleza que tiene. Y quizás podamos caer en un error. Empezar a multiplicar caminos. Yo voy a contar, es decir, en el año 2005 fui presidente del consorcio del año de Don Quijote, del 5º centenario del Quijote. Bien, dado la fortaleza que tuvo el centenario de Don Quijote, en Castilla-La Mancha, Don Quijote, donde no había estado Don Quijote, había estado Sancho, y si no, Rocinante. Se les intentó contar que hicieran una ruta de Quijote con posadas, pensando en este caso, ruta turística, económica, razonable, viable, lógica. Pues nada, y se concedieron a todo pueblo que demandaba, que había estado Dulcinea durmiendo, pues al final salieron 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros reales. Conclusión, no hay nada. Se acabó. Entonces, decir, aquí Santiago está consolidada, está real. Para mí un peligro es que empecemos a buscar. Bueno, yo supongo que los peregrinos iban por donde podían, pero bueno, hay algo consolidado donde hay unas demarcaciones como iglesias señaladas, la geografía, es decir, la abundancia de nombres antroponómicos, rutas, lugares que consolidan una ruta cultural increíble, ¿no? Yo creo que tiene fortaleza la actual... Bueno, es que me lío, venga. Sí. Gracias, te damos todos las gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer de conseguir que vengas. Gracias. Y que estés con nosotros un rato y que nos aportes todos esos datos culturales que tienes. Nosotros queríamos darte un detalle para que nos recuerdes alguna vez cuando lo veas hablando en alguna parte. Muchas gracias. Pero bueno, es un regalo con nuestro escudo en vidriera. Vale. Bueno, ya lo abro. Sí, ya lo abrirás. Claro, para que... Bueno.
Muchas gracias. Nada más, nosotros comunicaros que con esto acaban, como decía, las jornadas jacobeas, pero que el mes de noviembre, todos los miércoles del mes de noviembre, tendremos un ciclo de cine en el cine de los franciscanos relacionados con el Camino de Santiago. Todos los miércoles creo que es a las 7:30, entonces tenemos allí una película, lo que nos ha parecido más interesante, y esperamos que vayáis todos, claro.